hemos leído Éxodo capítulo 20, versículo 12 y Deuteronomio capítulo 5, versículo 16. Ambos corresponden al quinto mandamiento y esto es de algo que quiero extender. No lo voy a hacer domingo tras domingo, pero voy a comenzar con, podríamos llamarle una serie, el manual olvidado, la ley de Dios, y esta vez nos vamos a enfocar en el quinto mandamiento. Esto significa que vamos a tener más adelante algunas otras predicaciones respecto de un mandamiento en específico de los 10. Una consecuencia de la modernidad es nuestra dependencia de la tecnología. Casi no hay instrumento que usemos que venga con su respectivo manual de instrucción. Hasta los juguetes lo tienen. Y bueno, y las leyes también exigen que así sea, y que las instrucciones tienen que ser en nuestro idioma. Por eso que algunos manuales vienen en 5 o 6 idiomas. El manual debe decir de qué está compuesto el artefacto o el juguete, para qué sirve, cómo optimizar su rendimiento, los cuidados especiales que se debe tener, ¿verdad? Y así todo esto en más de un idioma. Ahora, ese manual es hecho por el fabricante y él es el responsable por la información que ese manual contiene. Sin embargo, mucha de la incomprensión y abundancia de problemas en el uso de estos artefactos es que no leemos antes los manuales. Si los leemos es después de tener problemas. ¿Sí? Cuando no funciona. ¿Por qué no funciona? A ver, ¿qué es lo que dice el manual? Había que leerlo antes, pero ahí recién, cuando no funciona. O peor todavía, hoy día venden muebles, ¿cierto? Que en una caja. Entonces uno tiene que sacarlos de la caja y empieza a armarlo. Y uno dice, no, si esto aquí, esto acá. Y de repente se encuentra con que le sobran piezas. O que algo no encaja. Y no, viene mala esta cuestión. Pero no, es que nos sobran piezas y entonces ahí recién, a ver, ¿cómo se debe armar? Y realmente algunas son, no sé si será prueba de tonto, porque a veces ni con manual me han salido algunas cosas, pero tienen un manual. Ahora, nosotros creemos que somos criaturas de Dios, ¿sí? Somos criaturas de Dios. Dios nos creó, Él nos dio y Él sustenta nuestra vida. Y como, permítanme el término, máquinas maravillosas, nosotros tenemos también un manual del fabricante. Esta es la palabra de Dios, cuyo resumen de este manual lo podemos hallar en la ley de Dios o en los 10 mandamientos. Este es el manual de Dios para la vida cotidiana. La redención obrada por Cristo en la cruz del Calvario no anula el decálogo, sino que nos rescata del pecado para poder vivir la vida de santidad que agrada a Dios. Por lo tanto, es imposible que el no regenerado, aquel cuya vida no ha sido redimida del pecado, pueda vivir una vida de santidad para Dios. Él no tiene dentro de sí el poder capacitador para caminar a la luz de las demandas de Dios. Se puede dar cuenta cuáles son las demandas de Dios, pero no puede hacer nada que esté en él para que él pueda cumplir esas demandas de Dios. Se encuentra con que es infractor. Cuando somos confrontados a la ley de Dios, eso es lo que encontramos. Ahora, ¿qué diremos de los creyentes? Esto de los creyentes. Bueno, nosotros tenemos el Espíritu Santo. Hemos sido redimidos del pecado y nos importan las indicaciones que Dios hace para el bien de nuestra vida. O debiera importarnos, ¿verdad?
Y como somos llamados a examinar nuestras vidas a la luz de la palabra, recordemos, ¿cierto?, algunas exposiciones de domingos anteriores donde hablamos de estas cosas, hoy nos vamos a detener a considerar la relación paterno-filial en el contexto del quinto mandamiento. Leímos recién en Deuteronomio 5:16, honra a tu padre y a tu madre, como Jehová tu Dios te ha mandado, para que sean prolongados tus días y para que te vaya bien sobre la tierra que Jehová tu Dios te da. Lo primero que salta a la vista, y nos es evidente, es que es una orden de Dios mismo. Jehová tu Dios te ha mandado. Esta orden no es el fruto del desarrollo de la sociedad, ni de la evolución de los pueblos, ni de la civilización occidental y cristiana. Es orden de Dios. Y no obedecerlo acarrea la maldición de Dios. Deuteronomio 27, versículos 9 y 10, nos da el contexto para este mandamiento, entre otros, pero expresado en una forma negativa. Por ejemplo, dice: guarda silencio y escucha, oh Israel, hoy has venido a ser pueblo de Jehová tu Dios. Oirás pues la voz de Jehová tu Dios y cumplirás sus mandamientos y sus estatutos que yo te ordeno hoy. En el versículo 16 dice: maldito el que deshonrare a su padre o a su madre. Y dirá todo el pueblo: amén. El mandamiento es: honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien. Y en el aspecto negativo es: maldito todo aquel que deshonrare a su padre o a su madre. Y todo el pueblo debía responder amén. Y para el caso de que hubiera alguno de que no confirmara esta sentencia, pensando que así escapa la maldición, en el versículo 26 de Deuteronomio 27 dice: maldito el que no confirmare las palabras de esta ley para hacerla. Y dirá todo el pueblo amén. No hay escapatoria, hay que cumplirlo. Ahora, el pueblo de Israel estaba saliendo de la esclavitud. Libre de sus antiguos amos, algunos podían sentirse tentados a una independencia total, lo que viene a constituirse en la peor esclavitud, porque eso significa ser esclavo de uno mismo y de sus deseos. Eran libres, pero le debían obediencia a Dios y a sus preceptos, y el honrar a padre y madre, era uno de ellos. Este es el mandamiento que está entre mi relación con Dios y mi relación con el prójimo. Mi relación con Dios como mi Padre será grata en la medida que mi relación con mi Padre sea la correcta. Y todas las demás relaciones horizontales estarán marcadas por esta relación paterno-filial. ¿Se entiende? La relación con Dios me habla de la relación que yo tengo también con mi Padre. No puedo yo amar a Dios y aborrecer a mi Padre, no puedo. Siendo esto así, debemos tener claro el concepto tras el mandamiento. A fin de cuentas, ¿qué es honrar a los padres? Si sabemos qué es honrar, entonces sabremos cómo honrar. Y avanzaremos algo más para saber hasta cuándo honrar. Hoy en la mañana hablamos acerca de qué significa honrar, cuál es la palabra traducida de esa manera. En primer lugar, veamos qué es honrar. El diccionario de la lengua lo define como respetar a una persona, enaltecer o premiar su mérito. Pero esta definición se queda corta, ya que debemos respeto a todas las personas sin distinción de sexo, edad o posición. La segunda acepción, enaltecer o premiar su mérito, es desafortunada, ya que nunca en las Escrituras la honra a los padres va de acuerdo al mérito que estos tienen. El hijo debe honrar al padre independientemente de cómo el padre sea. La palabra utilizada en hebreo para honrar viene de una raíz que significa sentir peso, a ser más pesado.
Hablamos de que la palabra hebrea ha sido traducida también como gloria. Es la misma palabra. Esto puede tener una connotación tanto negativa como positiva. En el texto tendrá el sentido positivo de numeroso, rico, honorable. Nos da la idea de apreciar positivamente dado el alto valor que Dios le asigna. Esto es con referencia a honrar. Al comparar el mismo texto que aparece en el Nuevo Testamento, en Efesios capítulo 6, versículo 2, allí la palabra griega utilizada es mucho más descriptiva, significado premiar, fijar la valoración sobre, por ampliación, reverenciar. En el libro a los Hebreos, dice, hablando acerca de la disciplina, que por qué mejor mucho más, dice, no, así como nosotros fuimos disciplinados por nuestros padres terrenales, que no siempre nos disciplinaron bien, pero nos disciplinaban y los reverenciábamos, dice. De lo dicho anteriormente podemos concluir que honrar es mucho más que respetar, aunque la falta de respeto a los padres en el Antiguo Testamento se castigaba con la pena de muerte. El que maldijere a su padre o a su madre morirá. Éxodo 21:7. Todo hombre que maldijere a su padre o a su madre de cierto morirá. A su padre o a su madre maldijo, su sangre será sobre él. Levítico capítulo 20, versículo 9. Nuestro Señor, en Mateo capítulo 5, versículos 3 al 9, nos explica mejor el concepto correcto de honrar. Al reprochar a los fariseos por dejar sin efecto el quinto mandamiento, al permitir a los hijos abandonar a sus padres por una supuesta práctica piadosa. ¿Qué hacían? Bueno, lo que yo tenía para ayudarte no lo voy a poder hacer porque se lo he ofrendado a Dios. Y los fariseos permitían eso. Y él le dijo, ustedes invalidan el mandamiento de Dios por la tradición de los hombres. No estaba de acuerdo con eso. Ahora bien, esto es en cuanto a la honra. Pero ¿cómo honrar? En segundo lugar, el cómo varía con los años tanto del hijo como de los padres. Un niño está dependiente y sujeto a sus padres. Su obediencia y sujeción deben ser evidentes, y así él honra a sus padres. Pero esto no es natural al hombre. El Salmo 58, versículo 3 dice: se apartaron los impíos desde la matriz, se descarriaron hablando mentira desde que nacieron. Desde que nacen, desde que nacemos. Salmo 51, versículo 5, he aquí, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Hay vida en el vientre, claro que sí, hay vida en el vientre, pero es vida corrupta. Desde antes de nacer está en rebelión contra Dios. Los padres que están en el lugar de Dios en relación con los hijos deben guiarlos a la obediencia, muchas veces disciplinándolos. Proverbios capítulo 22, versículo 5 dice: la necedad está ligada en el corazón del muchacho, mas la vara de la corrección lo alejará de él. Lamentablemente hemos comprado la idea del buen salvaje. El buen salvaje, un concepto que popularizó un filósofo francés, Rousseau. Y el resultado ha sido que en vez de guiar a los hijos, son estos quienes gobiernan el hogar para vergüenza y reproche de los padres. La labor de padres no es fácil y se torna más difícil cuando como padres somos rebeldes a la voz de Dios y no lo escuchamos a Él o lo ignoramos. Los pequeños tiranos son el resultado de sus corazones malvados, pequeños pero malvados, pero también con el ingrediente pecaminoso de padres permisivos. Proverbios 29:15 dice: la vara y la corrección dan sabiduría, mas el muchacho consentido avergonzará a su madre. Versículo 17: corrige a tu hijo y te dará descanso,
y dará alegría a tu alma. Los pequeños criados así difícilmente aprenderán lo que es honrar y reverenciar a los padres, y esa será su ruina. Los hijos consentidos, los hijos que no son disciplinados, no van a aprender lo que es honrar y reverenciar a los padres. Cuando el Señor tenía 12 años, Lucas nos dice que Él estaba sujeto a sus padres. Lucas 2:52 dice: y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y con los hombres. Pero muchos años antes, Lucas registra en el versículo 40 que el niño crecía y se fortalecía y se llenaba de sabiduría, y la gracia de Dios era sobre él. Sin duda alguna, había un proceso de enseñanza ininterrumpida en la verdad de Dios, pero a poco andar iba dando frutos deleitosos. Pero los niños crecen y ninguno tiene la vida ejemplar de Jesús. El niño se hace hombre y con ello obtiene cierta libertad. Mas, ¿cómo compatibilizar su libertad de hombre con el mandamiento de honrar a los padres? Antiguamente, hermanos, se esperaba que los hijos siguieran la vida de sus padres, y a menudo también aprendían el mismo oficio. En esta condición de niños, ellos aportaban con trabajo al hogar. Así se entrenaban hasta llegar el momento en que formaban sus propias familias, formaban sus propios hogares, cuando ya llevaban tiempo ejercitándose no solo en su profesión, sino en la provisión al hogar paterno. Sin embargo, esta independencia y asunción de nuevas responsabilidades no le libraba del deber de honrar a los padres. Y como esta puede ser una carga pesada y onerosa, se buscaba la forma de esquivar el mandamiento. Este es el contexto del reproche de Jesús a los fariseos en Mateo capítulo 15, versículos 3 al 9, y que también lo encontramos en Marcos capítulo 7, los versículos 9 al 13. Bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición, porque Moisés dijo: honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre muere irrevisiblemente. Pero vosotros decís: basta que diga un hombre al padre o a la madre, es corbán, que quiere decir mi ofrenda a Dios, todo aquello con que pudiera ayudarte, y no le dejáis hacer más por su padre o por su madre, invalidando la palabra de Dios con vuestra tradición que habéis transmitido. ¿Cómo es que habían llegado a ignorar el mandamiento de Dios y lo habían reemplazado por enseñanza humana contraria? Porque la perversidad del corazón nos lleva a hacer lo que queremos, y para ello buscamos apoyo donde sea. ¿No es esta nuestra situación? No buscamos apoyo sabiendo que a veces que lo que vamos a hacer o lo que íbamos a hacer era malo, pero buscamos que alguien nos dijera: sí, está bien, hazlo, no va. Y nos sentimos como: bueno, me dijeron, yo pedí consejo. ¿Qué mejor que oír y obedecer el consejo que va de acuerdo a lo que yo quiero? Robertson cita del Talmud lo siguiente: estar contra las palabras de los escribas es más punible que estar en contra de las palabras de la Biblia. Se la leo de nuevo porque parece increíble esto. Estar contra las palabras de los escribas es más punible que estar en contra de las palabras de la Biblia. ¡Qué desfachatez! ¿Cuánto descaro en esta palabra? En estas palabras. Hesíodo, poeta griego del siglo VIII antes de Cristo, contemporáneo de Isaías. Aquí estamos hablando de un poeta griego. Este no conoce, no tiene la revelación divina. Miren cómo lo dice. Dice de su tiempo y lo que viene. Él observaba la situación.
Y él decía esto: el padre no tendrá lazos comunes con el hijo. El amor fraternal de días pasados se habrá ido. Los hombres deshonrarán a sus padres. Desdichados e impíos, negándose a pagar por su crianza, engañarán a sus ancianos padres. Esto era lo que él vivía en el siglo VIII antes de Cristo. Han pasado 28 siglos y estas palabras lo vemos hoy día. ¿Qué diferencia vemos entre el mundo pagano y quienes fueron receptores de la ley, el culto y las promesas, al decir de Pablo en Romanos 9:4? Ninguna. Toda diferencia se ha borrado cuando no obedecemos la palabra de Dios. Solo queda la apariencia de piedad, y en esta condición debemos ser evitados, como si se tratara de alguien con lepra. La luz del Evangelio ya había penetrado en el mundo pagano, y por el año 60 después de Cristo aproximadamente, Pablo le escribe a su hijo Timoteo respecto de socorrer a los necesitados, encargo que le había sido hecho por los apóstoles Santiago, Pedro y Juan, en el sentido de que no dejara de acordarse de los pobres, ahí en Gálatas capítulo 2, versículo 10. Para ese entonces habían transcurrido más de 20 años desde el acontecimiento narrado en Hechos capítulo 6, pero seguían habiendo pobres y necesitados en la iglesia. Leemos en 1 Timoteo capítulo 5, versículos 3 y 4, dice: honra a las viudas que en verdad lo son, pero si alguna viuda tiene hijos o nietos, aprendan estos primeros a ser piadosos para con su propia familia y a recompensar a sus padres, porque esto es lo bueno y agradable delante de Dios. Nosotros pensaríamos que ser piadoso es observar ciertos ritos, es acudir al templo, es leer la Biblia, es orar. Todo eso es correcto, pero la Escritura aquí se enfoca en algo increíble. Nos dice que ser piadoso para los hijos es socorrer a sus padres que están en necesidad. Eso es mostrar la piedad. Al parecer, el deber de proveer para los padres no está en el corazón de los hijos. Es algo que se debe aprender y debe aprenderse en primer lugar. La piedad bien entendida no empieza en el salón del culto, sino en el hogar. La lectura de las Escrituras, la oración, la comprensión de la doctrina, el congregarse regularmente, todo esto es bueno, pero nada de esto reemplaza el deber que tengo como hijo. Santiago 1:27 dice: la religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Si esta es la religión pura y agradable delante de Dios, tener cuidado de la propia familia, ¿no viene antes? Estas son las cosas que Timoteo debía mandar, porque Dios sabe que en nosotros no está el bien. Debemos aprender a hacerlo. Sigue Pablo en 1 Timoteo 5:8, dice: porque si alguno no provee para los suyos, y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Hay un dicho holandés que dice: es más fácil que un padre pobre sustente a 10 hijos que 10 hijos ricos sustenten a un padre pobre. Lo que es dicho en Holanda se cumple en todo lugar. Basta escuchar las historias de los ancianos en los servicios públicos. Ellos te dirán que dieron todo por sus hijos y que estos ahora los olvidan, ya no los necesitan. Eso creen. Este es el antecedente de muchas lágrimas amargas y descontroladas ante el féretro del que ya no está, porque no es honra la corona de flores ante el cuerpo inerte, cuando en vida solo fueron espinas y abrojos. Escuché historias de esto, de abuelas sobre todo, ancianas,
que me decía, yo le decía, pero ¿cómo usted no tiene un familiar? Trabajaba en la municipalidad y no tiene un familiar, ¿cómo vive solita? No, vivo sola. Bueno, sí, tengo un hijo, es abogado, tiene una oficina en el centro, pero ya no voy más porque él no me permite entrar. En estos casos, cuando ya fallece, es cierto que Dios consuela al que sufre, pero ¿por qué debería Dios consolar al que lo ignoró? No hay paz, dijo mi Dios, para los impíos. Isaías capítulo 57, versículo 21. Estas palabras tal vez suenan fuertes, pero el apóstol lo es más, porque él dice que eres peor que un incrédulo si no provees para los tuyos, y que has negado la fe. Esta fe preciosa, mucho más que el oro, que debe ser hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo, la has negado. No hay tal fe. Todo era una mentira y un espejismo, porque no estás exhibiendo los frutos dignos de arrepentimiento. En el caso de no proveer para tus progenitores. ¿Por qué eres peor que un incrédulo en este caso? Porque el incrédulo nunca ha oído Juan 13:34, un nuevo mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. Nunca ha oído Juan 15:12, este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. Porque muchos incrédulos ignoran el ejemplo de amor de Cristo por los suyos, incluida su propia madre. En Lucas 22:19, esto es mi cuerpo que por vosotros es dado. En Juan 19:26 al 27 dice, cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba, que estaba presente, dijo a su madre, mujer, he ahí tu hijo. Después dijo al discípulo, he ahí tu madre. Encargó a su madre, no a sus hermanos. Él tenía más hermanos, no se lo encargó a ellos. ¿Por qué no? Porque eran incrédulos. Se lo encargó a Juan. ¿Por qué eres peor de un incrédulo si haces esto? Porque los incrédulos nada saben del poder del Espíritu Santo que está en el creyente para hacer la voluntad de Dios. Filipenses capítulo 2, versículo 13 dice, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Sin embargo, a pesar de faltarle estas cosas o ignorando la provisión divina, en el caso de algunos incrédulos, se preocupan de lo suyo, atienden a sus padres como si un deber religioso se tratara. Todo padre alguna vez fue hijo, y debemos preguntarnos si nuestra relación con nuestros progenitores es satisfactoria a los ojos de Dios. Para aquellos que nada pueden hacer porque sus padres ya no están, solo tienen el consuelo de que lo que pudieron hacer lo hicieron. Caso contrario, deben ir a la cruz del Calvario, confesar su pecado ante Dios y esperar en Él que tenga misericordia. Si este es el caso, acude a Cristo, porque en este caso eres un pródigo que no será desechado por el Padre Celestial. Ahora bien, quienes somos padres, debemos cuidarnos de no contribuir en la condenación de nuestros hijos. Les hemos enseñado a nuestros hijos a honrar a Dios. ¿Le estamos dando el ejemplo? Si estás honrando a Dios, ellos aprenderán de ti a honrarle. Padres abusivos y negligentes no pueden esperar honra. Tampoco aquellos que, por un malentendido rol paterno, no permiten que se les ayude ni comparten las necesidades que hay en el seno familiar. Uno de los roles asignados al hombre en el hogar es el de proveer a las necesidades del mismo. Pero esto no es exclusivo de él. Toda la familia debe proveer para la riqueza, bienestar y armonía al interior del hogar. Así vemos a la mujer piadosa de Proverbios 31
como ella también provee con su industria el bienestar de sus hijos, de sus empleados y de su esposo. Sin embargo, las fuertes convicciones machistas de muchos hombres no permiten esta ayuda o la ignoran, invocando el supuesto rol exclusivo que Dios les ha dado. Detrás de este reclamo en apariencia piadoso, solo se esconde el orgullo del pecador que dice: yo me basto a mí mismo y no necesito de nadie. Con ello, retarda su bienestar, hipoteca su felicidad, y como solo confía en sí mismo para provisión, vive lleno de temores. Y consecuencia directa de este obrar, sus hijos deben trabajar siendo niños en tareas remuneradas, pero siendo niños pueden colaborar en el aseo, en la ornamentación y en el cuidado del hogar. Esas responsabilidades que ellos asumen como niños las adquirirán de tal manera que no las perderán cuando ya son adultos. ¿Dónde le enseñaron a barrer? ¿Dónde le enseñaron a cuidar? En el hogar. En el hogar. Cosa fea es el orgullo. Y si este ha anidado en nuestros corazones, recordemos que este es el pecado del padre de mentira. Lo podemos vestir y podemos arreglarlo como queramos, pero ante los ojos de Dios será la misma cosa inmunda y despreciable que precipitó la caída del querubín protector. Y como el pecado nunca es huérfano ni solitario, haya cabida también en el seno familiar. Así, hinchados de este mal desde temprano, los hijos tienden a despreciar el consejo de los padres. Ya no los oyen. Ellos son viejos y anticuados, mientras los hijos son jóvenes, vigorosos y modernos. Creen que el mundo está en deuda con ellos. Sin entrenamiento para la vida, como niños malcriados quieren la satisfacción inmediata de sus apetitos y sus deseos se convierten en amos. Así, sin ninguna consideración a sus padres, unen sus vidas y se apartan físicamente del hogar que emotivamente ya es un país extraño. ¿Dónde está la honra aquí? ¿Acaso la decisión más importante de la vida es dejada sin guía ni consejo? No, hermanos, por cierto, hay abundante consejo en la palabra de Dios y todas comienzan con este: honra a tu padre y a tu madre. Ellos que te aman desde antes que nacieras y que lo han dejado todo por ti, solo desean tu bien y tu felicidad será la dicha de ellos. ¿Has de privarlos neciamente de este goce? Escucha calladamente sus consejos y no argumentes presa de tus deseos. Proverbios 14:12 dice: hay camino que al hombre le parece derecho. Proverbios 1:18 dice: 1:8, oye, hijo mío, la instrucción de tu padre y no desprecies la dirección de tu madre. Proverbios 6:20, guarda, hijo mío, el mandamiento de tu padre y no dejes la enseñanza de tu madre. Proverbios 23:22, oye a tu padre, a aquel que te engendró, y cuando tu madre envejeciere, no la menosprecies. ¿Cómo entonces se la honran los padres? Escuchando y obedeciendo sus consejos, cuando estos no son opuestos a la palabra de Dios, estimándolos y respetándolos, socorriéndolos en sus necesidades afectivas y económicas. Esto es honrarle, y esto es justo, dice Efesios 6:1, y agrada al Señor, dice Colosenses 3:20. En tercer lugar, ¿hasta cuándo honrar? Levítico 19:32 dice: delante de las canas te levantarás y honrarás el rostro del anciano, y de tu Dios tendrás temor. Note la unión de mandamientos aquí. Delante de las canas te levantarás. Cuando yo era niño, cuando entraba cualquier adulto a clase, ¿qué es lo que hacíamos como niños? Inmediatamente nos parábamos.
Inmediatamente nos levantamos. Una señal de respeto. Todos dejaban de hacer lo que estaban haciendo y se paraban y saludaban. Delante del anciano, delante de las canas te levantarás y honrarás el rostro del anciano, y de tu Dios tendrás temor. ¿Están en un mismo nivel? Yo, Jehová. Aquí encontramos unido el respeto y la honra a un anciano con el temor de Dios. Y para que no haya dudas al respecto, el mandamiento tiene firma. Yo, Jehová. Antes, en el versículo 3 de este mismo capítulo, usa la misma palabra temor, pero con referencia primaria a la madre. Dice así, en Levítico 19:3, cada uno temerá a su madre y a su padre, yo Jehová vuestro Dios. Siempre aparece primero padre y luego madre, tal vez para aclarar que para Dios en cuanto a los hijos no hay preponderancia de uno sobre otro. Ahora pone primero a la madre, y es el mismo temor que se debe tener a Dios. Temer a Dios es temer a los padres. Temer a Dios es honrar a los ancianos. Por lo tanto, se debe honrar a los padres no solo mientras está en el hogar, sino también cuando hemos salido del mismo y ellos son ancianos. El Salmo 71:18, un anciano ora, aún en la vejez y las canas, oh Dios, no me desampares. Isaías 46:4 parece contestar este clamor. Dice, está hablando Dios y dice, hasta la vejez yo mismo y hasta las canas os soportaré yo. Yo hice, yo llevaré, yo soportaré y guardaré. ¿Qué promesa esta? En tiempos cuando se desprecia a los ancianos, en tiempos cuando muchas veces quienes tienen cómo mantenerlos prefieren, escogen llevarlos a un asilo y lo van a ver si es que una vez al mes. En tiempos donde están avanzando leyes para terminar con sus vidas. En tiempos cuando desvergonzadamente un ministro de finanzas de un país desarrollado asiático le pide a los ancianos como acto patriótico que se mueran, porque son una carga para el Estado. En estos tiempos, escuchar que Dios dice, hasta las canas te soportaré. Yo hice, yo llevaré, yo soportaré y guardaré. ¿Dudaremos entonces que Dios responderá la petición de estos ancianos cuando sean abandonados y menospreciados por sus hijos? Lee conmigo el Salmo 123. Dice, recuerden la oración del anciano en el Salmo 71:18, pero vamos a leer el Salmo 123. Les recuerdo el Salmo 71:18, donde ora un anciano, aún en la vejez y las canas, oh Dios, no me desampares. Salmo 123, a ti alcé mis ojos, a ti que habitas en los cielos. He aquí, como los ojos de los siervos miran a la mano de sus señores, y como los ojos de la sierva a la mano de su señora, así nuestros ojos miran a Jehová nuestro Dios, hasta que tenga misericordia de nosotros. Ten misericordia de nosotros, oh Jehová, ten misericordia de nosotros, porque estamos muy hastiados de menosprecio. Hastiada está nuestra alma del escarnio de los que están en holgura y del menosprecio de los soberbios. Dios cuida de los suyos y no tendrá por inocente al culpable. Tal vez piensas que tu padre no merece nada. Nunca estuvo cuando lo necesitaste
y te causa dolor y vergüenza su condición espiritual. Puede ser. En cierta oportunidad hablaba con una joven y ella llorando me decía: es que yo no puedo amar ni respetar a mi papá. Él siempre ha sido un borracho. Yo lo llevaba a la palabra del Señor, donde le decía: pero la Biblia dice que tú debes honrarlo, que debes respetarlo. A ella le causaba dolor y vergüenza su condición espiritual. Pero hermanos, ¿qué merecíamos nosotros? ¿Acaso no estábamos en la misma condenación? ¿O nuestra condenación era diferente? Romanos 5, versículos 6 al 8 dice: porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente, apenas morirá alguno por un justo. Con todo, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Mientras tus padres vivan, son dignos de tu respeto y honor. ¿Por qué? Porque Dios lo ordena. Honra a tu padre y a tu madre. Si ellos no ven en ti el amor de Cristo, ¿en quién lo van a ver? Josh McDowell cuenta que su padre era el borracho del pueblo. No solo era el hazmerreír del pueblo, sino que él además golpeaba a su madre. Josh lo odiaba. Llegó a dejarlo horas amarrado en el establo para que no golpeara a su madre. Quería en realidad matar a su padre. Esos eran los sentimientos que él tenía. Pero un día lo encontró el Señor, lo llenó de su amor y desalojó por completo el odio que sentía hacia su padre. Él cuenta: fui capaz entonces de mirar directamente a mi padre y decirle: papá, te amo. Se lo dije con toda sinceridad y esto lo conmovió. Tiempo después, Josh estaba convaleciente de un accidente en su habitación. Entró su padre y le preguntó: hijo, ¿cómo puedes tú amar a un padre como yo? Josh le contestó: hace 6 meses yo te despreciaba, pero Jesús cambió mi vida y Él me ha dado la capacidad de amarte y aceptarte. Minutos más tarde, el padre le dijo: hijo, si Dios puede hacer en mi vida lo que he visto que ha hecho en la tuya, entonces quiero que lo haga. Allí mismo, ante sus ojos, cuenta él, su padre pasó de muerte a vida. Amar a nuestros padres o nuestros hijos no es consentir en su pecado. No te confundas. Si el padre es borracho, si el hijo es ladrón, amarlo no significa consentir en su pecado. Porque Dios aborrece al pecador, pero sus sentimientos son puros. Los míos no. Por ello Dios no me manda a aborrecer al pecador. Antes bien, debo arrepentirme por mi falta de clamor y frialdad presente en mis devociones. No suplico ni gimo por la salvación de los perdidos. ¿Cuándo fue la última vez que lloramos a las plantas del Señor, intercediendo por nuestros padres, intercediendo por nuestros hijos, intercediendo por nuestros hermanos? Hermanos, nos damos cuenta que si Dios no obra, su condición actual es miserable y su perdición eterna está ahí a la puerta. No dejemos de orar. Tomemos por asalto el trono de gracia
seamos conocidos en las esferas celestiales y temidos por las huestes infernales. Roguemos, clamemos y gimamos por los nuestros, intercedamos por nuestros padres, intercedamos por nuestros hijos, que no abandonen este mundo, que no abandonen nuestro hogar para entrar en las tinieblas eternas. Hablemosle de Cristo y su obra. Asistámoslos en sus necesidades e intercedamos por sus almas. Y cuando ellos partan, honremos su memoria. Pero mientras tanto, hijos, y aquí va, creo que para todos nosotros, tenemos nuestros padres vivos. ¿Sí? Tenemos nuestros padres vivos. Mientras tanto, como hijos, escuchemos, honra a tu padre y a tu madre. Que Dios te extienda su gracia para auxiliarte en este sagrado deber. Dios te bendiga, mi hermano, y Él tenga misericordia de nosotros. En el nombre de Cristo.